Hoy me acompaña Richard Gracia, autor del libro bestseller sobre finanzas El Método Rico. Richard es consejero independiente en varias empresas, inversor, empresario, asesor y formador en estrategias de inversión. Con él vamos a resolver las dudas más habituales de todos los que tenéis ahorros y queréis saber qué opciones de inversión son más interesantes para hacer crecer vuestro dinero. Por ejemplo, hablaremos con Richard sobre por qué es tan importante la inversión diversificada o dónde invertir según tu personalidad y tus objetivos, cómo evitar estafas en el mundo de la inversión, cuáles son las mejores opciones si tienes poco tiempo para dedicarle a la inversión, cuánto dinero es el mínimo para empezar a invertir y hacerlo crecer. Estos y muchos otros temas trataremos con Richard en esta entrevista. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Hola Richard, muy buena, bienvenido al podcast de Médicos Mediáticos. Hola, muy buenas, Borja, ¿qué tal? Encantado de estar aquí charlando contigo un ratito. Nada, el placer es mío. En primer lugar, aunque ya he hecho una presentación tuya, pero me gustaría que nos contaras. ¿Quién es Richard Gracia? Bueno, pues la verdad que yo me defino muchas veces como un aprendedor, porque me encanta aprender, aprendo muy rápido y he hecho muchísimas cosas en mi vida, ¿no? A día de hoy, por lo que más se me conoce es por ser empresario e inversor. He creado más de 9 empresas, algunas las he cerrado, otras las he vendido, otras siguen en pie, ¿no? Y también se me conoce mucho a día de hoy pues, por el método Rico, precisamente, porque fue un libro que publiqué hace un par de años con mi hermano, se convirtió en un super mega bestseller internacional, de hecho sigue estando muy arriba en todos los rankings en Amazon y demás, hemos vendido muchísimos libros, y a partir de ahí la gente nos pidió que le ayudásemos con sus inversiones y creamos una academia, ¿no? Que enseñamos a la gente a invertir y le ayudamos a hacer las cosas mejor, a tomar mejores decisiones y demás. Ujú. Estupendo, pues si te parece vamos a ir entrando poco a poco en materia, porque hay mucho sobre lo que te quiero preguntar. A ver, en principio, para poner un poco las bases, parafraseando el libro, ¿no? Del libro de Murakami. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inversión? Para mí, al final, hablar de inversiones es de poner dinero en un activo, ¿no? En algo que al cabo de un tiempo o bien te vaya a generar más dinero porque te va a generar dividendos, rentas, ingresos o tal, o que son los ingresos pasivos, ¿no? Los famosos ingresos pasivos, o bien te va a generar dinero porque va a apreciarse, va a subir en valor y cuando tú vayas, digamos, a recuperar ese dinero que tú metiste, tendrás más dinero, ¿no? Son las dos maneras principales para mí en las que se podría resumir un poco lo que es la inversión en general. Ujú. Ha dicho poner dinero. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Porque si dice, bueno, yo es que puedo ahorrar a lo mejor 10 euros al mes, ¿eso es dinero o no es dinero? A ver, hoy en día hay inversiones de todo tipo. Incluso para 10 euros al mes podrías invertir, ¿vale? O sea, hoy podrías invertir casi con cualquier cantidad. Lo que va a depender es más de el conocimiento que tengas y de lo que tú sepas hacer, el que tenga sentido hacer un tipo de inversión u otra, ¿vale? Y de tus objetivos, tu situación personal y demás, que es lo que nosotros siempre trabajamos mucho. Ujú. Vale, pues vamos a hablar sobre eso. Em, ¿Qué objetivo suele tener la gente y hacia dónde debería dirigirse entonces, según su objetivo, con qué tipo de inversión? Vale, aquí va mucho también de la persona, ¿no? Nos encontramos con diferentes tipos de perfiles que nos llegan muy a menudo, ¿vale? Nos llega gente que a lo mejor ya tiene a partir de 50, 50 y pico, que esa gente se suele preocupar ya por su jubilación. Tarde, deberían preocuparse mucho antes por Mm, ese tema, pero normalmente ahí es cuando le ven los cuernos al toro, ¿no? Como quien dice, y empiezan a preocuparse con eso. Entonces, ahí, pues bueno, ahí, desde luego, si no has hecho nada antes, pues obviamente tienes que tomártelo ya muy en serio porque te queda relativamente poco tiempo y tienes que empezar a planificarte bien y hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Y desde luego, invertir en un plan de pensiones o invertir en un PIAS que te recomienda un asesor financiero probablemente no sea la mejor opción. Así que eso lo dejamos claro, por ahí luego ya entraremos en detalle. ujú. Luego, hay mucha gente, por ejemplo, pues un poquito más joven que quiere pues o asegurar la universidad de sus hijos
o que quiere poder irse de vacaciones tranquilamente, o quiere poder jubilarse antes, o que quiere comprarse, si nos vamos incluso un poco más joven, su primer piso o su primer piso para invertir. Son objetivos bastante habituales, ¿no? Que nos solemos encontrar. Y luego, pues, nos viene gente a veces todavía más joven, o a veces no tan joven, pero un poco desnortada, ¿no? Que ya viene con la idea de invertir, yo qué sé, 100, 200, 500 euros y conseguir muchísimos miles de euros al mes en ingresos pasivos y jubilarse en 3 meses, ¿no? Que eso obviamente no es posible y una labor que hacemos mucho pues es realmente ser honestos, porque en Internet hay mucho ruido y nosotros tratamos de decirle a la gente lo que hay y lo que no hay, la verdad. Ujú. Claro, porque entiendo que el invertir con conocimiento no se trata de pegar el pelotazo, de lo que has dicho, pongo una pequeña cantidad y en 2 meses estoy ya viviendo de la renta. No, no es eso, un camino a largo Los plazo con pelotazos cabeza. normalmente suelen ser estafas, ¿vale? O sea, la mayoría de los sitios, y esto desgraciadamente lo hemos visto mucho, tanto con gente que a lo mejor estaba hablando con nosotros, o gente que estaba planteándose si hacer la formación o invertir en alguna cosa o cosas así, o gente que incluso llega a entrar en la formación. La gente que va buscando el pelotazo, lo digo porque lo he visto en muchas ocasiones, ¿vale? Incluso a veces me ha tocado ir con ellos o como testigo o tal a la policía a denunciar, ¿vale? A la Guardia Civil. Muchas veces cuando alguien te viene y diciéndote que te garantiza unas rentabilidades muy altas en poco tiempo y sin tú tener que hacer nada, eso suele ser una estafa y no suele funcionar. ¿Por qué? Porque las rentabilidades al final se pueden conseguir rentabilidades mucho más altas, pero van a requerir normalmente o de más conocimiento o de contactos o de tener una capacidad de inversión muy alta o de tú hacer trabajo y saber lo que estás haciendo. Yo he hecho rentabilidades del ciento y pico por ciento anual. Se puede hacer, pero eso no lo vas a hacer poniendo el dinero en un fondo y que te lo hagan sin tú mover un dedo. No, normalmente tú tienes que hacer algo y saber muy bien lo que estás haciendo para conseguir rentabilidades muy altas. Si no, pues rentabilidades normalmente van a ser por debajo del 10%. Esa es la realidad. Anual, 10% anual, ¿eh? Cuando alguien venga hablando de un 10% mensual, yo te diría que en general la mejor recomendación, sin saber de qué es, sal corriendo o míralo con mucho, mucho, mucho ojo. Ujú. Vale, entonces has comentado varios perfiles. Vamos a centrarnos un poco en el perfil de un profesional de la salud que Ujú. tenga poco tiempo para de dedicación para las inversiones. Está muy liado en su trabajo, tiene ahorros y quiere sacar más rendimiento a su ahorro, pero tiene poco tiempo. Perfecto. Por dónde podríamos tirar? Mira, pues ahí eso, además tenemos muchos alumnos con ese perfil, lo conozco bien. Ahí normalmente yo, lo que nosotros solemos recomendar, ¿vale? Y lo digo porque de verdad lo creo, es que primero se formen un poquito, que es lo que hacemos nosotros, para saber entender lo que hay, ¿vale? Porque lo primero es entender, oye, ¿qué tiene sentido? ¿Qué no tiene sentido? Y luego a partir de ahí ya luego puedes delegar tus inversiones, pero delegarlas con confianza. ¿Por qué? Mira, pues para mí hay como tres grandes categorías. Por un lado tienes inversiones, esto es como si fuera una caja de herramientas, ¿vale? Tú tienes el martillo para clavar clavos, el alicate para sacarlo y el destornillador para apretar los tornillos. Pues las inversiones son iguales, no todas sirven para todo. Tienes inversiones buenas para futuro, ¿vale? Bueno, no buenas, perdona, permíteme que corrija eso. Inversiones diseñadas para invertir a futuro, como podrían ser los planes de pensiones, los PIAs, los SIALP, los Unit Link, los fondos indexados, las carteras indexadas, ETFs, que son cosas que están pensadas en muchos casos para invertir a medio, largo o incluso, sobre todo, muy largo plazo, de cara a la jubilación, etcétera, ¿no? Ese tipo de inversiones suelen ser muy pasivas y suelen ser relativamente poco rentables. Y luego dentro de eso hay algunas incluso mejores o peores, que ahí es donde voy, ¿no? Por ejemplo, los planes de pensiones han caído muchísimo en desuso. Eso hoy en día ya prácticamente casi no tiene sentido, más que en algunos perfiles muy marginales que quieren aprovechar cierta fiscalidad, pero algo muy poquito, ¿no? Luego los PIAs y SIAL, Unit Link, normalmente son productos de aseguradora que te los venden los asesores financieros estos gratuitos, que yo digo, siempre soy muy crítico con esto, porque lo de gratuitos, si esa gente tú no le pagas, de alguien cobrará. Si no cobra de ti, ¿de quién está cobrando? Pues evidentemente del banco y de la aseguradora. Entonces, ¿quién es su cliente? El banco y la aseguradora, no tú. Por eso, este perfil yo tengo bastante problema con él, porque es que al final mucha gente tiene PIAs que son productos malísimos en muchos casos, con unas comisiones muy malas, muy elevadas y productos con poca rentabilidad
y se lo ha vendido, como siempre, pues un asesor financiero sin escrúpulos que no está mirando por el interés del cliente o del asesorado, sino por el interés de la aseguradora, que es quien le va a pagar las comisiones, ¿sabes? Entonces, el producto yo en general, cualquiera que tenga un PIAS, le diría que lo mire con alguien, o que lo mire él, o que lo mire con alguien realmente neutral. Nosotros, por ejemplo, solemos mirar a la gente, le ayudamos con esos temas, ¿no? Y cuando suelen ver la realidad, dicen, ostras, es que llevo invirtiendo en este PIAS 6 años y la rentabilidad anual es un 2%, un 3%, la neta real. Cuando a mí me habían dicho que sería un 6, un 7, un 8, y no es la realidad, porque te meten muchas comisiones y al final sale muy mal, ¿no? ¿Qué Ujú. producto es mejor es que ese para invertir a futuro? Pues seguramente las carteras indexadas o los fondos indexados son mejores productos. ¿Por qué? Porque tienen rentabilidades mucho menores, son productos también más transparentes. Es verdad que esos productos tienes que ir tú a buscarlos, no te va a venir un asesor normalmente a vendértelos, porque precisamente por eso tienen menos comisiones, porque es un producto en el que tú vas directamente a contratarlo a la empresa, lo contratas y las comisiones, pues en vez de ser de un 2 o un 3%, pues son de un 0,5. Claro, es que cambia mucho. Obviamente, parece una tontería, pero la diferencia es que si la rentabilidad que hay real para repartir entre todos, ¿no? Pongamos que es un 7, claro, si el de la aseguradora más el comisionista más el tal se quedan un 3 o un 4, pues a ti te va a quedar un 2, un 3, lo que sea. Si se quedan un 0,5, pues a ti te quedará un 6,5. Es que puede ser más del doble de la rentabilidad que consigas. Y si aún encima de esto lo acumulas con el interés compuesto, pues la diferencia es que a lo mejor te jubiles con 150.000 euros o 200.000 euros, o que te jubiles con 1 millón. Es literalmente esa la diferencia. Ujú. Has comentado algunas cosas, si te parece, quiero profundizar sobre alguna de ellas. La última Claro. que he dicho, el interés compuesto. Mm, Mm. ¿Cómo podemos explicar el interés compuesto para que se entienda bien todo el potencial que tiene? Vale, a ver, el interés compuesto es básicamente si tú tienes interés simple, tú pones 1.000 euros en una cuenta, el primer año te pagan, imaginemos un 10%, el primer año te pagan 100 euros, el segundo 100, el tercero 100, el tercero cuarto 100, 100, 100, 100, 100, por 40 años, ¿vale? Entonces eso sumaría lo que sea. ¿Qué pasa? Si tú tienes interés compuesto, el primer año tienes 1.000 y te pagan 100. El segundo año, como tienes 1.100, ya no te van a pagar 100 de intereses, te van a pagar 110. Al siguiente año vas a tener 1.121, con lo cual te van a pagar 121. Entonces, esto, aunque al principio parece muy poquito, porque dicen la diferencia del primer año son 10 euros, la diferencia del segundo año son 21 euros, la diferencia del tercer año son 30 y pico euros, no parece tanto. Pero esto, si lo extrapolas a muchos años y que tú además normalmente no pones 1.000 euros y ya te olvidas, sino pones 1.000 euros y sigues poniendo y sigues poniendo y sigues poniendo, pues es lo que te digo, hace que, por ejemplo, con interés simple, a lo mejor podrías acabar, pongamos, lo que te digo, con 200.000 euros y con interés compuesto acabas con 1 millón. Ese es el poder del interés compuesto, que es realmente, Einstein la definía, ¿no? Como la octava maravilla, creo que es del universo o algo así, o la fuerza más fuerte del universo, que hay varias frases por ahí, ¿no? Que le atribuyen. Pero bueno, que al final es muy, muy, muy potente y es lo que va a hacer que te jubiles de verdad tranquilo. Si no inviertes con interés compuesto, la inflación se te va a comer el dinero. No, no vas a tener tanto dinero cuando te jubiles realmente. Ujú. Viendo el potencial que tienen los fondos indexados, ¿por qué no se habla más de eso? ¿Por qué no se sabe más de eso? Porque, bueno, tú Mm. estás haciendo labor divulgativa sobre eso, pero ahí fuera no se habla de bolsas, se habla de criptomonedas, pero tú le dices a alguien fondos indexados y te mira raro. Pues ¿No a lo ver, crees? por varias razones, creo yo, ¿vale? Varias razones. Porque por ahí mucha gente, pues tiene, yo creo, los valores un poco equivocados, ¿vale? Entonces, tú, por ejemplo, lo que te digo, hay asesores financieros que hay muchos en Instagram, ¿vale? Hay muchísimos y son cuentas muy grandes, mucho más grandes incluso que la que tengo yo. Y hay muchos de ellos y todos ellos son gente que cobran de los bancos y las aseguradoras. Y no cobran de vender fondos indexados, por eso no venden fondos indexados. Entonces, claro, si a lo mejor el 50% de los perfiles que hay por ahí son gente que se dedica a vender un tipo de producto muy concreto, que no es el mejor en la mayoría de los casos, pues claro, hacen mucho ruido. Y además que son muchos. Tienen un montón de perfiles, si lo buscan por ahí, ya digo, cualquier persona que nos esté escuchando y que tenga un PIAS, estoy seguro de que se le ha vendido un asesor financiero. Me juego lo que sea. O Yo, el por del ejemplo, el del banco puede ser un asegurador. yo compré un Pias, vamos, tal cual lo has dicho tú, y claro, con el tiempo digo, hostia, hecho el canelo.
hecho el canelo totalmente, ¿no? Entonces lo tengo ahí esperando para poder recuperar la inversión que hice, que ya estoy en el punto ese. Pero claro, ahora viéndolo con la distancia digo, joder, qué manera de hacer el toto. Pero bueno, al final, Es la porque no sabes ignorancia. no sabes y te lo venden muy bien, que es que al Sí, final sí, esos sí. financieros yo lo he visto y tienen unos productos de marketing y unos PowerPoint y unas presentaciones y te hacen unas proyecciones maravillosas, pero en muchos casos muy poco éticas y muy poco honestas. Ese Exactamente, es el problema. exactamente. Eso es una parte. Y luego la otra que me has dicho, ¿no? De criptomonedas y de bolsa. Claro, ¿por qué hay tanto ruido con eso? Con esa otra parte. Porque con esa otra parte se puede hacer mucho dinero. Pero la parte que en general no te cuentan, ¿no? Y eso también me parece poco ético, es que para poder hacer dinero en criptomonedas o en bolsa tienes que saber lo que estás haciendo. ¿Por qué? La mayoría de la gente que mete dinero en criptomonedas y en bolsa pierde dinero. Porque es un juego de suma cero. Bueno, de suma ni siquiera cero. Realmente es de suma menor que cero. ¿Por qué? Cada vez que alguien compra, alguien vende, ¿vale? En cualquiera de estos mercados, cada vez que alguien compra, alguien vende. Con lo cual, para que uno gane, otro tiene que perder, ¿vale? Hasta ahí está quedemos de acuerdo. Y luego, además, suele haber entre medias brokers, exchange, intermediarios que ya lo explican en el logo de Wall Street. ¿Te acuerdas cuando le dice, da igual que el mercado suba, que el mercado baje, que el mercado tal, nosotros ganamos? Entonces, los brokers, los bancos, las aseguradoras, los que están en medio ganan siempre. Los asesores, esos ganan siempre. Les da igual lo que pase con tu dinero, realmente. Ellos lo que quieren es que compras, que vendas, que compras, que vendas, ¿vale? Ese es el tema. Pero, ¿se puede hacer dinero en bolsa y en cripto? Sí, yo lo enseño cómo hacerlo, nuestros alumnos lo hacen, pero hay que saber. Si no, mi consejo es no te metas, porque hay dos tipos de inversiones, ¿no? Para mí, entre otros. Hay inversiones en las que hay un gestor que las gestiona y esas son las que te he dicho que te van a dar menos rentabilidad, pero no requieren formación. Un fondo indexado, una cartera indexada, un PIAS, un plan de pensiones. Siempre hay unos gestores que lo gestionan por ti, ¿vale? Dentro de ese tipo de inversiones hay mejores y peores, como hemos dicho, ¿no? Pero al menos hay un tío que sabe lo que está haciendo y lo hace por ti. Lo hará mejor o peor, pero sabe. Luego están, si tú vas a comprar acciones particulares o criptomonedas individuales o vas a invertir, da igual, incluso en un piso, lo que pasa es que es más difícil hacerlo muy mal en un piso, ¿no? Pero también hay que saber para hacerlo bien. Si tú ahí tomas las decisiones, tú ahí decides qué compras, cuándo vendes, y ahí si no sabes lo que estás haciendo, es muy difícil, es muy fácil perder dinero. Entonces, para mí la diferencia está entre ¿sabes o no sabes? Si no sabes, mejor o te formas o no lo hagas. Porque la gente que pierde dinero es porque se mete, por la ambición o por lo que sea, por desconocimiento, se mete a hacer cosas que realmente no saben, no controlan y al final acaban perdiendo dinero. Y luego dicen que la inversión es un timo, que la inversión es una estafa, que no funciona. Y el problema viene principalmente de ahí. Ujú. Entonces, formarse, confiar en un gestor para que se lo lleve. ¿Qué características debe tener este gestor para que nos fiemos de él? Porque antes hemos dicho el caso del PIAS, has explicado muy bien por qué no nos deberíamos fiar de los que lo venden. ¿Qué características deben tener para que nos fiemos de él? A ver, en general, y este es uno de los grandes problemas de cómo está montado el sistema, ¿vale? Nosotros estamos intentando, de hecho, poner soluciones para esto, pero a día de hoy el sistema está montado para que quien puede vender productos de inversión de manera regulada, ¿vale? Son los asesores financieros, los bancos y las aseguradoras. ¿Y qué productos están regulados? Pues los productos de los bancos y de las aseguradoras. Entonces tú vas a tu banquero y normalmente tu banquero te va a vender fondos de inversión de su banco. Entonces, él es un vendedor de esa entidad, ¿vale? Entonces, o si vas a los asesores financieros, te van a vender de varias entidades, pero va a ser de esas entidades. Entonces, sí que existe la figura de asesor financiero independiente, ¿vale? Y los hay. ¿Y eso qué pasa? Que normalmente funcionan de dos maneras, y una que sí en España no existe. Entonces, están los asesores financieros independientes que te cobran a éxito, ¿vale? Que esos hay muy pocos. Esos lo que dicen es, yo no te voy a cobrar nada y además me comprometo a no cobrar nada de ningún banco, de ninguna aseguradora, de ningún fondo, de nada, para mantener mi neutralidad, ¿vale? Que eso está bien hecho. Ujú. Eh, y voy a cobrar solo de un 1% de lo que tú ganes. Si tú ganas un 10, yo pues me quedo un 1, ganas un 9, ganas un poquito menos, pero están nuestros objetivos e intereses 100% alineados, que eso está muy bien. Ujú. Que para que eso funcione y a esa persona le merezca la pena, ¿vale?
pues normalmente son grandes patrimonios. Porque claro, si tú tienes 1.000 euros para invertir, el 1% de 1.000 euros son 10 euros. Yo con 10 euros es que no muevo un dedo, ¿sabes? Claro. No me supone. Entonces, ¿qué hace esa gente? Pues gestiona patrimonios de uno, 2, 3, 5. Yo en mi equipo tengo una persona que gestiona patrimonios de ese estilo y lo menos que coge son 250.000 euros. Si tú no tienes al menos 250.000, no te puede llevar porque no le sale a cuenta realmente. Ujú. Luego hay otro tipo de asesores financieros, de nuevo, independientes, que también son los buenos, que lo que te van a hacer es, en este caso, si tú no tienes tanto dinero, pues te puedo cobrar un fee para asesorarte, ¿no? Y en este caso, pues tenemos un producto que dice, mira, te voy a cobrar 500 euros para que por lo menos me merezca la pena sentarme a hablar contigo, ¿vale? Y luego el 100% de la rentabilidad es tuya. Y yo no voy a cobrar nada de nadie, pero te voy a cobrar 500 euros porque de algo tengo que vivir, obviamente, Claro. ¿no? Si no, al final te lo cobran, lo que pasa es que te lo cobran sin decírtelo, te lo cobran de la otra manera, ¿no? Entonces, yo para mí la recomendación es eh, o bien buscar asesores financieros independientes o si no, lo que decía yo, formarte al menos un poquito para que tú cuando alguien te venga a explicar algo de esto, sepas leer la letra pequeña, sepas entender un contrato, sepas si este gestor al menos está mirando de verdad por tu interés y te está recomendando un buen producto o te está recomendando una papita. ¿Sabes? Que es un poco lo que creo que hay que hacer. Ujú. Estupendo. Vamos a entrar en algunas de las inversiones que también has comentado, pero antes quiero recordar a los oyentes que estamos en el podcast de Médicos Mediáticos, en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Y hoy estamos con el autor, asesor y formador en estrategias de inversión, Richard Gracia. Y antes de seguir, te aviso que cada vez más especialistas aplican nuestros consejos de comunicación para convertirse en médicos mediáticos. No te pierdas el de hoy y recíbelo ahora entrando en médicosmediáticos.com. Richard, hemos hablado de en qué debería invertir una persona de cara a su jubilación. Ahí creo que los fondos indexados son una buena opción, ¿no? Por lo que Ujú. has estado Fondos o comentando. carteras indexadas o robo-advisors que le llaman, son ligeramente diferentes, ¿vale? Pero todos son buenos productos que podrían ser interesantes, así es. Ujú. Para algo más a corto plazo, venga, tengo dinero y quiero que me repercuta, pero no cuando dentro de 20 años, sino antes. Claro, ¿Qué tenemos ahí? pues a ver, ahí de nuevo tenemos diferentes tipos de activos, ¿vale? Y por ejemplo, para lo que es el plazo un poco más cortito, yo suelo dividirlo en dos grandes tipos, que son los que te sirven para aumentar capital, que es los que te he dicho de que tú normalmente metes un dinero y al cabo de un tiempo recuperas un dinero más una rentabilidad, o los que te generan ingresos pasivos, ¿vale? Vamos si quieres con los que te generan ingresos pasivos, que son menos, un poquito, hay menos abanico, ¿no? Los que te generan ingresos pasivos, ¿cuáles suelen ser? Pues normalmente tienes pues, los más conocidos, que son los bienes inmuebles, y aquí podrías tener pisos, trasteros, garajes, locales, lo que sea, ¿no? Que te vaya a generar unos alquileres, ¿vale? Esto, por ejemplo, es algo que es relativamente sencillo, relativamente seguro, te va a generar unos ingresos pasivos y puede ser interesante. Y luego, pues depende cómo lo quieras explotar, ¿no? A largo plazo, turístico, por habitaciones, pues tienes muchas variantes dentro de eso. Luego tendrías, dentro de lo que son activos financieros que te generen ingresos pasivos, tendrías o bien las acciones de dividendos o los ETFs de dividendos, ¿vale? Que estos son acciones o ETFs, que el ETF es como un fondo, pero es un fondo que opera en bolsa y se puede comprar y vender más fácilmente, ¿no? Que normalmente te pagan unos dividendos, por lo que sea, mensual o trimestral o anualmente, y ya empiezas a ver, ¿no? Esas rentabilidades y demás. Sí que es verdad que en cualquier caso yo sí que recomiendo eso, saber un poquito lo que se está haciendo, pero como son inversiones relativamente seguras, en general, ¿vale? Eh, las acciones o los ETFs de dividendos suelen ser menos volátiles al menos y suelen ser más estables y más tranquilas, más fácil de invertir que en otro tipo de acciones, ¿vale? Pues precisamente por los dividendos y demás. Y luego tienes también, dentro de las criptomonedas hay dos tipos, lo que pasa es que esto ya es como al que le gusta más la caña, ¿no? Tendríamos los inmuebles, luego las acciones y luego ya las criptomonedas, que sería el staking o el farming, que normalmente staking o farming son los términos que se utilizan en el mundo cripto, que tú que de alguna manera sería como una especie de depósito bancario dentro del mundo cripto, ¿vale? Tú dejas tus monedas quietas y te pagan una rentabilidad por ello. Más o menos, por simplificar, ¿vale? Es como en el banco. Tú tienes un depósito bancario y te dicen, oye, 6 meses, si tú dejas aquí el dinero 6 meses, te paga un 3%. Pues ya está. Sería algo parecido, porque las rentabilidades suelen ser más altas,
Pero ojo, cuidado, porque claro, las criptomonedas también son mucho más volátiles. Y tú a lo mejor te pagan, por decir algo, un 10% que dices, ay, sin hacer nada un 10%. Claro, pero a lo mejor resulta que tú vas a recuperar tus criptomonedas y tienes en vez de 100, 110 criptomonedas X, ¿vale? Pero cuando lo vas a recuperar, a lo mejor la criptomoneda X vale un 40% menos o un 50% más. Pero hay que saber, de nuevo, ojo, de conocimiento y saber lo que estás haciendo. La gente que no tenga ni idea de todo esto, pues yo diría, oye, pues seguramente inmuebles. ¿Por qué? Porque es lo que todo el mundo entiende más fácil. ¿Puedes hacer ETFs de dividendos, acciones de dividendos, criptomonedas? Sí, e incluso a veces pueden ser más rentables, pero ya necesitas más conocimiento y saber lo que estás haciendo, ¿vale? Eso Ujú. dentro de la parte de ingresos pasivos. Luego la otra, que es la que hemos dicho de aumentar capital, ¿no? De crecer. Ahí hay muchísimas cosas. Y dentro de eso también tenemos como varias ramas, la financiera, la inmobiliaria, la de criptomonedas y otras inversiones alternativas, que hay muchas, ¿no? Dentro de la financiera, que es la que para este tipo de cosas la gente muchas veces conoce más, pues tenemos cosas como hemos dicho, oye, una cuenta corriente remunerada, un depósito bancario, un fondo monetario, son cosas en las que te van a dar una rentabilidad pequeñita, 3-4%, pero es muy, muy bajo riesgo, tranquila y demás. Si quieres un pasito más, pues tienes o ETFs o tienes fondos de inversión, pero en vez de ser fondos indexados, que eso están pensados muy a largo plazo, en este caso, los fondos de gestión activa, o en los que hay un gestor comprando, vendiendo, haciendo cosas, pueden ser más interesantes. Aquí, ojo de nuevo, cuidado, un disclaimer. La mayoría de los fondos de inversión de gestión activa que te venden los bancos son bastante malos. De hecho, hay una página web que se llama Morningstar, que es como una especie de booking de los fondos, ¿vale? Y en este booking te pone también 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas en la categoría del fondo. La mayoría de los fondos que te venden en los bancos en España son fondos de 1, 2 y 3 estrellas. Es como si te fueras a los peores hoteles. Tú tienes que buscar a veces un poquito más allá, y ahí es donde está el truquillo, ¿no? Que esto no te lo suelen decir en el banco, que buscar fondos de 4 y de 5 estrellas. ¿Tú dónde quieres que hospedarte? ¿En un hotel de una estrella o en uno de 4 o 5? Pues con los fondos es igual, ¿no? Oye, ¿tú qué quieres? ¿Un fondo malo o un fondo bueno? Pues hay fondos mejores, ¿no? Y se puede trabajar y tal, y de nuevo es un poquito más de conocimiento, pero te digo, simplemente sabiendo, oye, pues un fondo de 4 o 5 estrellas, en general, seguramente sea mejor que uno de 1 o 2 estrellas, ¿vale? Es así. Eh, Luego es verdad que puede que haya, yo qué sé, pues fondos de 3 estrellas que sean mejores que alguno de 4, pues como los hoteles, ¿no? Hay hoteles de 3 estrellas que son muy buenos y hoteles de 4 que, bueno, pues están justitos, podría ser. Pero bueno, más o menos, como idea. Luego tendrías cosas más, de nuevo, las acciones, pero ahí ya te he dicho, ahí ya, yo eso ya no lo recomendaría porque ya no hay un gestor. Eso, sin conocimiento, sin formación, para mí ya se pasa. Y luego ya cosas más avanzadas aún, como opciones, futuros, trading, que te venden por ahí, pues es que eso ya cada vez más te vas hacia el terreno profesional. Ujú. Yo, ¿el trading es malo? No, no es malo, pero tú eres médico, pues eres médico, no eres trader. ¿Quién va a hacer dinero haciendo trading? Pues los traders. Si hay gente que se dedica 14 horas al día a esto, pues se van a aprovechar de los que se dedican 1 hora y no tienen ni idea. Si sois los corderitos por ahí, que ellos están deseando que entre alguno para coger y decir, este le reviento. Entonces, Claro. eh, formación, ¿vale? En ese caso. Luego, con el inmobiliario, pues también hay alternativas. Tienes hoy en día crowdfundings inmobiliarios, tienes cosas en las que hay un gestor que tú le dejas el dinero y pues te dan cierta rentabilidad, un 9 un 10 un 11 un 12%, que está muy bien, y tú no tienes que hacer mucho. Luego hay cosas como se llaman los contratos de cuentas en participación, que esto ya sí que hay que conocer a la persona y demás, que le puedes llegar a sacar más rentabilidad, un 15% un 20%, o hacerlo tú, que está tan de moda, ¿no? El house flipping. Tú puedes comprar una casa, reformarla y venderla. Eso si lo haces tú, le puedes llegar a sacar un 20 un 30 un 40% de rentabilidad. Pero eso ya, por ejemplo, no encaja tanto si no tienes tiempo y no tienes Claro. conocimiento, porque tú eres quien tiene que hacer el trabajo. Entonces, para una persona ocupada, pues o el crowdfunding o los contratos en cuentas de participación son mejores porque tú en el contrato de cuentas de participación actúas como inversor puro y tú le dejas tu dinero a un gestor y ese gestor es el que hace el flipping y con eso te paga un dinero, pero tú no haces nada, tú solo pones el dinero, que ya es algo, financias Ujú. y decides qué gestor es bueno y qué gestor es malo. Y ahí está la clave, ¿no? En que hay que saber y conocer y demás. Dentro del mundo cripto, pues aquí yo en general, si no tienes idea, a la gente no le recomendaría nada, o como mucho, si alguien quiere hacer algo por tener exposición al mundo cripto, le diría, oye, pues compra como mucho Bitcoin, que es lo más grande, es como el oro, ¿no? De tal, oye, pues compra esto
y compra a lo mejor una cantidad fija cada mes y no lo vendas. Eso sería lo más sencillo que puedes hacer. Y ni lo mires. Compras 50 euros al mes, pum, 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 y vas comprando y ni lo miras. Y al cabo de 10 años seguramente eso valga muchísimo más, ¿no? Eso sería una manera de hacerlo que es muy sencilla. Si tienes un poquito más de conocimiento, pues hay una cosa que se llama el halving y está más o menos estadísticamente demostrado que después del halving, los siguientes meses, suele haber una cosa que se llama el bull run, ¿no? Que es cuando crece más rápido. Entonces, ¿qué sería interesante? Pues comprar en torno al halving, aguantar unos 12 meses y vender, más o menos. Pero eso ya requiere estar un poco más pendiente, hay que conocer, saber lo que estás haciendo. De nuevo, como ves, al final el mundo de las inversiones es como Alicia en el País de las Maravillas. Es una madriguera muy profunda, ¿no? Depende, conforme más te metes, pues más rentabilidad puedes tener, pero más conocimiento requiere, ¿vale? Tienes que saber un Claro. poco más qué estás haciendo. Y luego en el mundo cripto, pues hay cosas más complejas, los NFTs, los ICOs, que son las Initial Coin Offerings, que es cuando se lanza un nuevo proyecto. Hay cosas que pueden ser muy rentables y que puedes multiplicar tu dinero por 3, por 4, por 5, por 20, por 40, ¿vale? Por 40, que es una barbaridad, ¿vale? Pero ahí hay que saber muy bien lo que se está haciendo. Si no, es igual de fácil que multipliques por 40 que multipliques por cero, Ujú. literal, ¿vale? Entonces, ojo, cuidado. Y aquí simplemente con las cripto hago un pequeño disclosure porque me pasa mucho con alumnos y demás, que la gente me resulta muy curioso con las cripto, hay algo muy raro que sucede, que a la gente a lo mejor le da miedo invertir en McDonald's o Google, ¿no? Porque dice que le parece muy arriesgado invertir en acciones y luego invierte yo qué sé, una criptomoneda que le ha recomendado su primo, su cuñado, su no sé qué, que a lo mejor son dos tíos en Tanzania que nadie sabe ni quiénes son y que la empresa está valorada en 10.000 millones de dólares, que vale más que Mercadona, ¿sabes? Y dices, por favor, ¿en qué cabeza tienes? O sea, si a ti te dicen, ¿en qué prefieres Ujú. invertir? ¿En Telefónica, en Mercadona, en McDonald's, en Google o en Apple? ¿O en dos tíos en Tanzania en su casa con un ordenador que han montado un proyecto que en vez de todo saber qué hay detrás? Y mucha gente hoy en día, curiosamente, está invirtiendo en eso, ¿sabes? Eso es lo raro. Ujú. Eh, y luego, por último, pues tendrías otras cosas, ¿no? Como el oro, el vino, metales preciosos, o materias primas, inversiones alternativas, que para mí, en general, todo ese tipo de inversión, la mayoría de los casos, igual con la salvedad del oro, que podrías hacer parecido al Bitcoin, ¿no? De ir comprando así siempre y tal, yo no recomendaría a la gente porque ahí suele pasar lo que pasa en otras cosas, ¿no? De que normalmente suele haber empresas que tienen un marketing buenísimo, pero el producto que tienen no suele ser tan bueno. Incluso, por ejemplo, en el caso del oro, muchas veces la gente te lo vende como una inversión, la inversión más rentable, la mejor inversión. Eso es mentira. El oro, en promedio, históricamente ha dado un 6% de rentabilidad. Las acciones han dado un 7, 8, 9, depende de qué mercado hablemos. El oro es peor inversión en promedio que las acciones. Entonces, que por lo menos no te la cuelen diciéndote que es la inversión más rentable. Sí que es verdad que el oro es una inversión peculiar, que puede ser un refugio de valor, que puede funcionar bien en periodos inflacionistas, que puede ayudar a que la cartera sea menos volátil, disminuir el riesgo, pero no va a hacer que la cartera sea más rentable. Cualquier cartera que incluya oro va a ser menos rentable que otras carteras que tengan otro tipo de activos más rentables. Simplemente como nota, ¿no? Para que veas un poco cómo nos engañan en muchas ocasiones. Ujú. Y dentro de todas las opciones que nos has estado contando, Richard, ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando y está diciendo, tipo, me interesa poner mi dinero a trabajar por mí, pero no sé por dónde empezar? ¿Qué recomendaciones le haría? ¿Por dónde le dirías que tirara? Vale, a ver, yo lo primero le diría, si no lo ha hecho, de verdad que hable con nosotros. Nosotros ofrecemos a todo el mundo una sesión de 1 hora gratuita para ver su situación y ayudarle en lo que podamos, ¿vale? Y luego a partir de ahí vemos si tiene sentido una cosa u otra. Pero independientemente de eso, lo que le diría un poco como por orden es, lo primero, no te metas en lo que no entiendes. Ujú. Entonces, hoy en día también hay mucho contenido online y cosas que puedes ver, lo que pasa es que hay que saber y hay que filtrar a ver qué vale y qué no vale, ¿no? Pero hay mucho contenido gratis que puedes optar. Pero bueno, de lo que hemos dicho, oye, fondos indexados y carteras indexadas para largo plazo, interesante, puede estar muy bien. Luego, para ese corto plazo, pues si tienes menos capital y no puedes invertir en inmuebles, por ejemplo, pues puedes hacer cosas que hemos dicho como fondos de gestión activa, pero que sean buenos fondos, ¿vale? Crowdfunding inmobiliario en algunas empresas como WeCity, como Urbanitae o como algunas empresas que hay en el mercado, o como Civislend o tal, que son empresas que están reguladas y que, bueno, pues tienen
cierta solvencia y cierta credibilidad y tal, y está dando buenas rentabilidades y tienen unas tasas de default, ¿no? De impagos muy bajas o bastante bajas, que están bastante bien. Y si luego quieren completar su cartera con un poquito de Bitcoin o con un poquito de oro o de las dos, como hemos dicho, pues a lo mejor imagínate, oye, comprando 50 o 100 euritos, depende de cada uno de la capacidad de inversión. Por eso no puedo yo nunca recomendar ni asesorar nada a nadie sin saber su situación, porque hay gente que es que invierte 100 euros al mes, hay gente que invierte 500, 1000 o 5000 y es que cambia mucho, ¿no? Pero bueno, por lo que hemos dicho, imagínate que ponen todos los meses, como ejemplo únicamente, 50 euritos al mes en oro y 50 euritos al mes en Bitcoin. Bueno, pues ya está, si eso es una pequeña parte de su cartera y el resto de las 900 euros, pongamos que invierten 1000 al mes, ¿no? Por esos 1000, 50 aquí, 50 allá, bueno, pues que lo pongan. El oro le dará estabilidad a la cartera, aunque le quite un poquito de rentabilidad. El Bitcoin actúa como un antioro. Le dará menos estabilidad a la cartera, pero le dará más rentabilidad probablemente a la cartera. Entonces, puede ser unas cosas interesantes y que, haciéndolo un poco como te estoy comentando, pues no requieren de tanto conocimiento para hacerlo bien. Lo que sí que hay que tener es ese pensamiento largoplacista y entender la diferencia también entre perder dinero y volatilidad, que esto es muy importante, que la gente que no sabe, no está educada, no se da cuenta de que el dinero se pierde o se gana cuando se vende. Tú en tu cartera puede ser que en un momento dado suba o baje, pero mientras no vendas, ni has ganado ni has perdido. Y esto precisamente es lo que luego sin querer a la gente a veces le hace perder o ganar. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Las emociones nos suelen jugar malas pasadas y nos hace curiosamente, y esto pasa así, está demostrado estadísticamente, nos hace vender cuando cae, cuando está en el punto más bajo porque nos entra el miedo y vendemos. Y ahí es cuando perdemos dinero. Y cuando sube, 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 compramos porque ahí es cuando tal. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Es como si tú, vamos a ponerlo con un ejemplo de ropa, ¿vale? Que es que se entiende más fácil. Tú ahora imagínate que vas al Zara y tú vas al Zara y te dicen, hoy tenemos ofertas del 50% y tú dices, uy, 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 no, 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 hoy no compro, que hay un 50% más barato. Y vas otro día al Zara y ahí vendes la ropa, ¿no? Más barata porque te da miedo. Y luego vas otro día al Zara y te dicen, no, no, hoy está todo un 50% más caro. Y tú ese día es el que decides comprar la ropa. Esto es lo que pasa con las inversiones. Se compra cuando está de oferta, perdona, se compra cuando está el doble de cara y se vende cuando está de oferta. Se hace al revés de lo que se debería. Pero es normal porque invertimos muchas veces con desconocimiento y siguiendo las emociones. Y la emoción del miedo te hace vender cuando está abajo, cuando está barato, cuando no deberías vender, y te hace comprar cuando está más caro, que es cuando deberías vender. Entonces, por eso es importante, si no tienes conocimiento y si no sabes lo que estás haciendo, confiar un poco en gestores profesionales independientes que miren de verdad por tu interés. Ujú. Y un consejo, o sea, un consejo, no, un concepto que yo no quería dejar pasar en esta entrevista es el de la inversión diversificada. Ya Ujú. te has dado algunas pinceladas, pero como concepto, ¿por qué es importante esa inversión diversificada? Vale, muy buen mundo. Pues a ver, la inversión diversificada es sobre todo una protección contra el desconocimiento. ¿Por qué? Porque hay activos que, como ya hemos dicho así a lo largo de la charla, ¿no? Funcionan mejor o tienen un mejor desempeño, una mejor rentabilidad en ciertos momentos. El oro a lo mejor en momentos inflacionarios, ¿no? Las acciones en momentos de expansión, ¿no? No sé, hay diferentes tipos, también depende del tipo de acción y demás, ¿no? Pero bueno, hay diferentes tipos de activos que lo van a hacer mejor en un momento o en otro. Entonces, si tú no tienes mucho conocimiento, pues si tienes diferentes tipos de activos, tu cartera va a ir, como siempre, más estable y creciendo de una manera más controlada, ¿no? Si tú, por ejemplo, solo tienes un tipo de activo, imaginemos las acciones, si solo tienes acciones, en un momento dado es posible que caiga el mercado un 30%, un 40%. Y ahí es lo que te digo, la gente se asusta, vende, comete errores y demás. Sin embargo, si tú tienes diferentes cosas y tienes esa mentalidad de decir largoplacista y de no vender cuando caen las cosas y demás, puede haber momentos en los que tenga sentido, pero de nuevo, hay que saber identificarlo.
si tú estás diversificado, pues vas a estar como más protegido contra todo tipo de eventos, ¿no? Ahora hay una guerra, pues en la guerra habrá un tipo de activos que lo hagan bien y otros que no. Ahora, yo qué sé, hay un atentado terrorista. Ahora hay un COVID, otro COVID, ¿no? O ahora hay un no sé qué. Si tú solo tienes un tipo de inversión, pues es fácil que ese tipo de inversión, ¡pum! O incluso en eventos que se llaman cisnes negros o en eventos que son cosas impredecibles y que pueden suceder en cualquier momento, o en eventos también más cotidianos, ¿no? Tú ahora imagínate que solo inviertes en una vivienda en un barrio y pones toda tu capital en eso. Si ahora esa vivienda se incendia y el seguro no te la cubre por lo que sea, porque dice que ha habido una negligencia o porque no sé qué, desaparece todo tu dinero. Si tú a lo mejor en vez de tener una vivienda grande, tienes tres viviendas pequeñas y tienes acciones y tienes no sé qué, y esa vivienda se incendia, bueno, pues pierdes a lo mejor un 10% y luego la vendes, la malvendes, recuperas algo y a lo mejor solo has perdido un poquito. Pero si te pasa en tu única inversión y ese es todo tu patrimonio, ostras, pues es que te ha pillado. Claro. Richard, por ir terminando la entrevista, ¿qué libro nos recomendarías para aprender sobre este mundo? A ver, pues teniendo yo libros, te recomendaría los primeros los míos, ¿no? El primero, El Método Rico, porque creo que es un buen libro para gente que está empezando, ¿vale? Y para gente que quiera saber más sobre inversiones, tengo otro libro que se llama La Guía de Inversión para Principiantes, que es también un libro en el que justamente hablamos, lo que te he comentado un poco aquí de manera rápida hoy, los diferentes tipos de inversión que existen y te explicamos, pues de una manera un poco más larga, pero sencilla, ¿no? Qué es cada tipo de inversión, para qué sirve, para qué no, cuáles son las rentabilidades típicas. Y creo que está muy bien pues, para gente que está empezando. No es un libro técnico, al revés, es un libro accesible y sencillo, ¿no? Para que cualquiera, sin conocimientos de economía o de finanzas o de tal, lo pueda entender. Ujú. Vale. ¿Y algún otro, aparte de, además de los tuyos, algún otro que tú digas, pues Claro, este a también ver, es súper muy es- bueno? a mí, por ejemplo, me gustó mucho y me marcó mucho en su día el de Padre Rico, Padre Pobre, ¿vale? Que ese es un libro súper conocido y creo que es muy interesante. Luego también está el libro, por ejemplo, de Tony Robbins, de Dinero, ¿no? Money, que no sé en inglés, ¿no? Que también son libros bastante interesantes para introducirse en esto, porque son libros, pues un poco también básicos, pero que te sirven para empezar a entender de qué va este rollo, que es lo que necesita la mayoría de la gente. Luego ya cuando avanzas, pues ya hay libros más concretos, ¿no? De Peter Lynch, por ejemplo, para invertir en bolsa, pero eso ya te enseña, pues, análisis de acciones, tal, pero si no tienes los fundamentos, yo no recomendaría ese tipo de libros para la gente que está empezando. Ujú. Estupendo. Y quien quiera aprender más sobre ti, ¿dónde te puede encontrar? A ver, me pueden buscar, yo soy muy accesible, si buscan Richard Gracia en Google, ¿vale? Richard acaba de D y Gracia, no García, que eso me pasa mucho. Richard Gracia, verán noticias mías, verán mi página web, verán mi Instagram, verán un montón de cosas, ¿no? Y luego también, si no, en el Método Rico, lo mismo, si lo buscan en Instagram, en Google, saldrá también o el Instagram o la página web, donde también pueden encontrar más información. Ahí ya de la empresa de formación, ¿no? Que tenemos una academia, que somos ya 30 personas en la empresa y tenemos más de una decena de mentores y tal, y con cualquier persona que hablen de la empresa, sea yo o sea alguna persona de mi equipo, estaremos de verdad encantados a ayudaros y al menos a esclarecer un poco esto que he contado aquí, ¿no? De, oye, ¿de qué va esto? Oye, yo tengo esto que me han vendido, ¿esto es bueno, esto es malo? Pues ahí, a partir de ahí, te Ujú. ayudamos, como ya tú decides lo que quieres hacer. Genial. Estupendo, Richard. Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y por todo lo que nos has contado, que es súper interesante y está abriendo los ojos sobre el mundo de la Bueno, inversión. y esa es la intención. Nuestra misión es realmente llevar la educación financiera a todo el mundo de habla hispana y ayudar a la gente con esto que deberían enseñar en las escuelas para mí, junto con el leer y el escribir, pero Ujú. que no lo enseñan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos intentando cubrir ese hueco y nada, muchas gracias por darme esta oportunidad de llegar a más gente y de compartir este ratito contigo. Un placer. Un abrazo, Richard. Un fuerte abrazo. Y en el próximo episodio de Médicos Mediáticos, ¿Cómo detectar que no eres feliz? Tú has dicho, llegó un momento que me di cuenta que no eras feliz. ¿Eso cómo se detecta? O sea, ¿ocurre algo que de pronto lo ves claro? ¿O no lo sé? ¿Cómo llegas a ese punto? Porque tiene que ser muy duro.
Cada uno pasa por su proceso. Hay personas que se dan cuenta porque un día miran a la cara de su pareja y no recuerdan cómo se sentían al principio y ya no se sienten de la misma manera, o porque les dan un ascenso por el que han peleado y la alegría ni aparece. Y si tú quieres ganar visibilidad y prestigio profesional apareciendo en los medios de comunicación, entra en médicosmediáticos.com. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Médicos Mediáticos. Un abrazo y que la prensa te acompañe.